Muy buenas noches, República Dominicana. Muy buen fin de semana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. Y hoy estamos los tres y nos vemos muy bien aquí en este set. Así, dando la bienvenida al mes de diciembre. Por fin llegó Navidad. Solo falta aquí un jengibre, una galletita mocana. Debiste traer la galletita. Debí traer la galleta. Sí, claro, tú eres jengibre y yo estoy aquí para degustar. Exacto, la invitada, la invitada. Pero de verdad que yo me siento muy feliz de que hoy estemos los tres en el set. En Porque el regularmente sí estamos los tres en el programa, pero Lucy en la parte internacional o con algunas entrevistas, pero así, para llevar estas conversaciones que tanto nos gustan, es como que teníamos días que no nos juntábamos realmente. Bueno, el lunes van a entregar el doble. Ya Wow. el gobierno informó las buenas nuevas, el tesorero nacional en esta semana, de que el doble sueldo será a partir de este lunes. Y qué bueno, ojalá la gente pueda ahorrar. Sobre todo, ahorrar. Señores, estamos en un plan de austeridad. Este año fue difícil económicamente para las familias dominicanas y para el gobierno dominicano, así que no gasten todo, es una oportunidad difícil, para pues, ustedes lo poder que arrancar. ¿Ustedes han visto un meme que dice, con la fe que ustedes tienen podrían poner una iglesia? Una iglesia, sí, sí. El dominicano le es difícil ahorrar es en difícil. tiempos normales. En diciembre, que es un mes de fiesta, desde el 1 de diciembre, donde todo el mundo, las instituciones comienzan a hacer actividades, Fiestas. jengibre, que fiesta, que bienvenida a la Navidad. Angelito. Desde el Sí, primer día angelito. de diciembre hasta el día 6 de enero, nadie ahorra, nadie hace dieta, todo es... Pero necesitamos A correr. ahorrar, tenemos No, claro. que tener cultura Claro. financiera, que por Exacto. cierto, y hablando de cultura financiera, lo que pasó con mantequilla es por falta de conocimiento Sí, financiero. eso habla de que es necesario redoblar la enseñanza financiera en todos los niveles. Claro. Qué bueno que apresaron a Mantequilla, una de las buenas noticias de la semana, porque eso va a hacer que mucha gente le rinda más el dinero. Mucha Sí, gente claro. ya tenía su doble Listo apalabreado listo para para irse lo Mantequilla. lleva a Mantequilla. Ay, Para pobre duplicar. mantequilla. Puede La ser. verdad que marcó como una pauta en la historia. Creo que por mucho tiempo estaremos Sí, no. con la broma de mantequilla, Sí. pero mucha gente que se vio Mucha afectada. gente Un país muy pintoresco. Sí, muy esto. pintoresco. Y sí. de Se verdad veía que- venir, recuerden que hablamos con el doctor Sí. Amadeo Peralta sobre el tema de Mantequilla, así que esa entrevista la pueden buscar. Se veía venir y las autoridades están del otro lado de la acera mirando, sin embargo no se podía hacer nada. No se podía Yo hacer nunca nada. entendí eso. Hasta que no llegara una denuncia formal, porque eso era un tema de instancia privada. También esta semana fue apresado Honguito Guá. Otra vez. Ahora le Honguito. mintió, ahora se determinó que sí mintió, que sí orquestó todo un plan para que las autoridades No dieran con él. dieran con él, después Sí. de haber asesinado no, atropellado a una Exacto. persona que Pero lo posteriormente dejó, murió. exacto, pero lo dejó, luego de dejarlo abandonado. abandonó la o sea, escena. Fue muy penoso ver cómo la primera vez que él se presentó a la policía, él llevó toda una producción. No, una cosa. Llegó así. Pero lo penoso, te voy a decir otra cosa que penoso, es que todavía en este momento nosotros estamos hablando de Honguito. También. Es un tema que de verdad que no debería ser tocado en este No debería Bueno, ser. Porque ¿quién sí. es Honguito? ¿Qué le da a Honguito a la sociedad como para uno decir cuál es el aporte de Honguito al país? Yo diría que, difícil. yo diría más que eso que acaba de decir, en qué valores estamos nosotros los dominicanos y dominicanas pensando, a qué le estamos dando más sentido Una a la vida, cosa. cosas como esta. Esas son las tendencias de este Esas país. son- Y con la gente que tú te Sí. quieres tomar fotos en la calle. Tú dices, pero imagínate. Lamentablemente nosotros vivimos como una escala de inversión de valores. Totalmente. Los ejemplos que estamos viendo no son los que, por lo menos en la época en que uno estaba subiendo. Mira, un artista le pasaba eso y su carrera quedaba sepultada. Murió. Claro, no, Sin ahora embargo, un artista hace una fechoría, viola la ley No. y respeta a una figura Aumenta la cantidad de histórica y seguidores. eso le hace que Así es, sus seguidores lamentablemente, aumenten. claro. Entonces eso le dice a uno bueno, que la cosa no anda muy esto bien. de las redes realmente Es un arma de doble es filo. un arma de doble filo y está afectando mucho las tradiciones de las sociedades, los principios, los valores, valga la reiteración. Sí.
O sea que, por un lado, ha sido bueno el desarrollo de la tecnología, porque qué bien que el ciudadano pueda protestar, comunicarse por las redes sociales, cuestionar cuando están haciendo las cosas incorrectas, pero también esta es un arma, como dice mi compañero Israel, que sirve para hacer daño y afectar. Mucho daño. Y cuando esas redes se desarrollan en una sociedad donde todavía tenemos un % de analfabetismo, Sí. que de acuerdo al informe de desarrollo humano, en nuestra sociedad todavía nos falta mucho. Aquí no se lee ni siquiera Paquito. Sí, la lamentablemente. Antes por lo menos el historia de los Paquito se periódicos. leía. Te Antes el Paquito obligaban se a leía. leer, antes te Entonces obligaban a no leer. se lee, entonces eso ha venido a hacer mucho daño. Bueno, Bueno, Eso las es. tradiciones Pero- se han perdido, sí. pero por lo menos no se ha perdido, así cambiando brusco de tema, la tradición de que cuando se dé el doble, se aumenta el patrullaje en la calle. Alabado sea el Ya Señor. se Ah, anunció, por de cierto, que eso es algo importante. Sí, claro. Marci, porque entonces los delincuentes, No, porque señores, también- no, porque el doble salgan- para todos. Es para todos. A ellos les Ellos toca. Ah, yo le toca toca A ellos les buscarse su toca doble le toca también. su doble. Cuídense, cuídense. Ya también eso va a coincidir con una nueva metodología de patrullaje. Se ha dicho que se va a patrullar ahora por Cuadrante. cuadrantes. ¿Y cómo es eso? Explícame. Sería como no por entendí. dividir la ciudad por zonas y enfocarse, por ejemplo, en hacer un cuadrado, Naco y toda la zona. Entonces, en esa zona se va a concentrar el patrullaje. No es la primera vez Pero que eso, aparte de que se ha anunciado en reiteradas ocasiones que se va a hacer así, debió hacerse hace mucho tiempo. Además de que Pero que eso no la hay que policía, anunciarlo. según los estudios que ellos tienen, saben cuáles son los puntos rojos, los lugares donde se concentra la mayor cantidad de desaprensivos, de malhechores. Sí. Entonces, no perdamos tiempo tal vez en lugares donde la delincuencia Exacto. no está tan alta y vamos a trabajar entonces sí en esos puntos donde usted sabe de antemano que hay una mayor cantidad de... Esta semana los comerciantes detallistas dijeron que cerca de un 30% de ellos han sido asaltados. Chisme lo hallo, como está el descontrol en los barrios. Y que han tenido que aumentar sus gastos porque han tenido que poner cámara, han Que no tenido te que lejas. cerrar antes, abrir tarde y cerrar más temprano. Cámara que para lo único que te sirven es para tú luego identificar quién fue. Para ver Pero no cómo te evita que te atracaron, atraquen. para ver cómo te No. atracaron, lamentablemente. Y eso depende, porque también usan gorritas, los delincuentes, No, claro. usan abrigos que Sí. se tapan, entonces por más que tú veas la No, cámara, no no, te va a puedes hacer. identificar. Comenzó a quién fue. debatirse también esta semana la prohibición de que por lo menos a ciertas horas o en ciertos puntos dejen de transitar 2 personas en un motor. Ah, sí, Más del ese 90% tema de los motores, asaltos eso es son serio 2 aquí. personas en un motor. Es Pero el que es- perfil sí. sospechoso. De hecho, Sí. nadie que tenga los pies sobre la tierra se queda tranquilo si 2 gente en un motor le pasan cerca. Pero el Sí. tema es que tú me dices, está bien, 2 personas en un motor, pero si el marido mío lo que tiene es un motor y yo trabajo hasta las 12 de la noche, ¿en qué me va a ir a buscar? Es un Si tema lo que hay que, tiene es un hay motor. que regular. Bueno, pero tú eres una mujer. No, pero yo te estoy poniendo un ejemplo, Sí, ¿tú sí, entiendes? no que tiene- no Y es hay la realidad. mensajeros, Tienes hay razón. Pero hay mensajeros. mensajeros. Entonces ahí debe Sí. entrar la autoridad. ¿Cómo yo diseñar identifico sus cuál es el protocolos. delincuente y cuál es el hombre trabajador que salió de pedidos ya y que lleva para su casa, que no lleva ¿cómo se llama? Lo que La monta- canasta. la canasta Sí. detrás, pero que sí lleva un Tienes compañero razón. que vive al lado? ¿Cómo tú me identificas uno y otro? Sí. Y los mensajeros, muchas empresas que para el servicio de mensajería se Utilizan necesita exactamente los que los que llevan remesas a la casa Exacto. se necesitan Ah, dos. también, sí. Pero yo entiendo que no es una cosa del otro mundo. La autoridad debe diseñar entonces un perfil para eso. Hay países donde el motoconcho le han puesto entonces, para evitar eso mismo de la delincuencia, le han puesto como una especie de canasta grande detrás para que en lugar de uno lleve 2 gente atrás. No, y Entonces ya tú también- sabes que el que lleva ese motor que está preparado con eso es un motoconcho y trabaja eso. Pero aquí la delincuencia no es el motoconcho, No, claro que no. porque eso es Son otra los cosa. motores grandes. Aquí el delincuente no es el motoconchista que está haciendo su trabajo diario transportando gente. Esa puede que 1 o 2, Claro, obvio, porque donde quiera se cuecen habas. se puede colar uno. Pero aquí los delincuentes son personas que utilizan motocicletas Exacto. para desplazarse, pero no necesariamente son motoconchistas, que es No, una cosa claro, diferente. Pero claro, son claro. motores baratos,
son Y caros. preparados para eso, para correr Claro. mucho. Así que bueno, ojalá que la autoridad diseñe los protocolos necesarios para garantizarle la seguridad a la gente, que es lo que todos nosotros queremos. Así sea. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso. No se muevan. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en El Repaso. Y ustedes saben que a propósito de diciembre, uno comienza ya a repasar no solamente los acontecimientos de la semana, sino del año. Y hay una parte importante de la vida de toda nación que es la justicia, el sistema judicial. Y para comenzar a repasar cómo hemos pasado este año 2022 en esa área, nos acompaña el doctor Valentín Medrano, un reconocido jurista, a quien le damos la bienvenida al Repaso, la primera vez que nos acompaña, y ojalá que esa visita sea mucho más frecuente con el paso del tiempo. Así que bienvenido, doctor. Sí, muchísimas gracias, Maxi, muchísimas gracias, Israel. Para mí es un honor estar aquí y quiero que sepa que te agradezco, no solamente por la invitación, sino por haber nombrado este programa con ese epígrafe tan interesante, que a nosotros nos significa mucho, a lo que vivimos una época anterior a esta época digital. Sí. Repaso era cuando tú estudiabas La clase. volvías a pasar A chequear lo que lo la que ya clase habías que te dieron. exactamente. Casi siempre la noche antes del examen. Yo tenía muchísimos años que no escuchaba la expresión repaso. De hecho, los maestros lo utilizaban de tal semana a tal semana, Exacto, semana de de repaso. repaso. Semana de repaso. Sí. Wow, qué bien. Se los Entonces agradezco. vamos a verificar si el sistema judicial ha ido avanzando, sobre todo, doctor, en que este año se puso en el tapete el tema del Código Penal y luego desapareció. Y estamos en la etapa en que no se habla de Código Penal, pero fácilmente alguien lo introduce de nuevo y todos estamos debatiendo ese tema. ¿En qué estamos con ese punto? Mira, la situación penal de la República Dominicana simplemente se parece mucho a las primeras 4 letras de la palabra que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver, valga la redundancia, con los encauzamientos, persecución de la criminalidad. O sea, da pena, da mucha pena. Y máxime, aunque la gente podría pensar que nosotros estamos en una zafra desde el punto de vista de la producción de procesos penales de los denominados de alta gama, y que eso es un indicativo de que hemos mejorado en ese aspecto, en el renglón que tiene que ver con la denominada lucha en contra de la corrupción. Exacto. No es así, pero el derecho penal y el sistema penal no solamente son corrupción. En el sistema penal hay muchos tipos penales que no tienen que ver en lo absoluto con la administración pública y el cisamiento del erario público. Por ejemplo, tú puedes ver que nosotros tenemos homicidios en el Código Penal y por vía de consecuencia la proscripción del homicidio. Nosotros tenemos en el Código Penal la proscripción de la estafa, tenemos en el Código Penal la proscripción de la violación sexual, tenemos en el Código Penal la proscripción de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género, perdón, entre muchos otros tipos penales. Pero cuando aquí se intenta pasar balance y el checklist de los acontecimientos desde el punto de vista contemporáneo, con lo que tiene que ver con la definición de una política pública tendente a la consecución, de hacer mermar la comisión de delitos, que es una parte de las obligaciones que la Constitución de la República pone a cargo primero del jefe del Estado y después del aparato punitivo del Estado, del poder punitivo del Estado que lo ejerce el Ministerio Público.
Las estadísticas que ellos manejan a su antojo dicen que ha disminuido la criminalidad. Yo a ustedes que son periodistas avesados, inteligentes y de la calle, investigadores por obligación, yo le preguntaría, ¿usted está de acuerdo con que eso es así? Bueno, la percepción dice que no. Y entonces ellos dicen que es un asunto de percepción. Lo reducen a esa explicación sencilla. Bueno, yo creo que esa vaciedad desde el punto de vista de la ética en el ejercicio comunicacional y la aceptación de la realidad y la fotografía existencial de la realidad que nosotros vivimos como sociedad. Porque no es verdad que usted le va a decir a una madre a la que le mataron su hijo, a una señora que fue violada, a una niña que fue afectada, a una pareja que vivió los embates del feminicidio o de la violencia intrafamiliar, usted se lo va a decir, y esas familiares, las víctimas que quedan vivos cuando se ha ocurrido la segregación, la laceración de una vida humana preexistente que ya no lo es. Entonces tú le preguntas y obviamente van a distar muchísimo de las posturas manifiestas por las autoridades. Entonces uno lo ve como una engañifa, como una actividad truculenta, sí, tendente a la consecución de gananciales desde el punto de vista electoral. No, y que también el tema de la criminalidad lleva a que la violencia social aumente, por lo mismo que usted planteaba, que también eso hay que verlo. Ciertamente ha habido un aumento importante de la violencia social aquí en este país, aparte del tema de criminalidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana y el tema, bueno, de su contraparte, en términos como de vocablo, la seguridad ciudadana implica más que simplemente la violencia que nosotros vemos en la calle. Incluso el robo que se da de estos ¿cómo se llaman los retrovisores? Bueno, no, yo me refería a lo que tapan los hoyos ahí en la carretera. Sí, las alcantarillas. El robo de la alcantarilla. Sí. Es un problema de inseguridad que crea otro nivel de inseguridad, sí, claro, que a su vez despierta una inseguridad. Sí. Es como una retahíla situacional. Exacto. Pero, ¿qué quiero establecer con respecto al análisis y al repaso de lo que ha sido nuestra vida institucional desde el punto de vista de la persecución penal como política de Estado? Establecer, primero, que nosotros vivimos en un populismo penal exacerbado, que los medios de comunicación se prestan a ellos, que se utilizan al estilo Goebbels. Para el que no sabe quién es Goebbels, era una persona que le servía a uno de los esbirros más grandes que conoce la historia de la humanidad y que estuvo a punto de hacer desaparecer a la raza humana. Nos referimos a Adolf Hitler, con sus razones. Yo no creo que ninguna justificaban el holocausto atroz que vivió la humanidad con respecto a ese periodo histórico negruzco de la sociedad mundial. Pero ¿qué ocurre? Que Goebbels justificaba todo, ponderaba todo. Goebbels tiene muchos seguidores en la práctica. En la práctica es así. Por ejemplo, yo escuché de uno de los seguidores de Goebbels, la mayoría de los cuales, debo establecer antes están alineados con el gobierno y con el Ministerio Público. Porque tú ves que si un juez, por ejemplo, nosotros hablamos de separación de poderes, Sí, claro, pero no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 4 de la Constitución de la República, pero no se inventó aquí, señores. Jean-Jacques Rousseau, el periodo del iluminismo, no de la República Dominicana, sino de la sociedad mundial, pare este tipo de sistema que se pone en ejecución en 1776 en los Estados Unidos. Separación de poderes. Nosotros tenemos una separación de poderes. Te voy a decir lo que ocurrió. Recientemente un juez en Santiago de los Caballeros, el magistrado José, creo que se llama Job García, el magistrado Job García liberó a una de las personas inculpadas en el denominado caso Falcón, que se lleva a efecto en Santiago de los Caballeros, tiene lugar allí. Y la Corte de Apelación, en una decisión que más cuestionable no puede ser. La de Job fue correcta, porque se abrigaba a lo estipulado en los artículos 229 y al ámbito de discusión de lo que es una medida de coerción. Que una medida de coerción no es más que una sujeción que tiene la persona
a través de ciertos rigores con respecto a su participación en el proceso penal. O sea, cómo yo garantizo que esa persona va a acudir al proceso. La gente acude, si no tiene presupuesto, acude preso, porque lo llevan. Si tiene un chin más de presupuesto que el que tiene que acudir preso, tiene prisión domiciliaria. Si tiene suficiente presupuesto, va en libertad. En una de las medidas de coerción que conoce el artículo 226 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese magistrado liberó al ciudadano Maldonado, el que fuera diputado varias veces. Sí. Maldonado es un hombre pobre de origen, pero que se ha enriquecido y tiene sus contabilidades ahí más o menos claras. Aquí no se trata de establecer si es culpable o no. No, claro, no somos Lo tribunales. cierto es que estando en libertad, él acudió varias veces al tribunal. ¿Qué es lo que busca la medida de coerción? Que se presente a las actividades procesales. ¿Qué pasó antes de que le variaran la medida de nuevo y lo metieran preso? Que se presentó varias veces, de forma voluntaria. Nadie tuvo que irlo a buscar a su casa. ¿Me estás entendiendo? Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, la variación de la medida de coerción fue una exageración por parte de la Corte de Apelación de Santiago de los Caballeros. ¿Y a qué obedeció entonces esa variación? A lo que nosotros tenemos aquí, el narigoneamiento de los jueces, y que muchos jueces son quintas columnas del Ministerio Público, son súcubos, son adláteres, son correveidiles del Ministerio Público. No hay separación porque de poder, el Ministerio entonces. Público representa al gobierno, y el gobierno lo encabeza una persona que se llama presidente de la República. Bueno, es el puesto. Pero un ministerio Y el público presidente de la independiente. República, no le haga caso a eso, es una porquería. Y el ministerio, eso es una de esas mentiras de Goebbels que se dicen, dila 7 veces y se convierte en una verdad. Mira, el artículo 170 de la Constitución te dice que no hay Ministerio Público Independiente. Te dice que uno de los principios que norma la vida funcional del Ministerio Público es el jerárquico. Lo contrario a jerárquico es independiente. Si es jerárquico es porque recibe orden de arriba hacia abajo. Entonces no es independiente y no puede ser independiente. Y para ser independiente el Ministerio Público tendría que, no solo la parafernalia económica, la parafernalia desde el punto de vista de la inversión en hacer prender esa mentira en los medios de comunicación que ha invertido el gobierno. No solamente eso, tú tendrías que dotarlo de su propia policía, de su propia capacidad de ejecutar las cosas. Investigar. Pero ¿quién le dota a ellos de los agentes que le sirven al Ministerio Público? Policía. Es la policía. Doctor, yo quiero volver al punto. No, yo quiero volver para cerrar, si me permite, Ok, con respecto a la medida de coerción. Un comunicador de los alineados, porque aquí estamos como en la guerra justamente, la Segunda Guerra Mundial. Los aliados y los alineados con el eje. Los del eje, que eran los malos. Bueno, los del eje, uno de los del eje establece, ¿El eje del bien o el eje del establece en un Del bien. tuit, y yo te voy a pedirle a ustedes que ustedes me analizan esto. La Constitución de la República dice que nosotros somos un país, una nación, que tiene 3 poderes separados. La separación de poderes implica que ningún poder puede tratar de intervenir en el otro o forzar al otro a accionar en un territorio determinado. Y la independencia que el artículo 151 de la Constitución de la República define, te dice a ti que un juez de paz no recibe órdenes de ninguna persona, aunque sea su superior. Por ejemplo, un juez de paz no recibe orden del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él tiene que ser independiente claro. de todo el mundo. Y la independencia no solamente es horizontal, sino también vertical. Sí. Por vía de consecuencia, nadie le puede decir, decida de esta forma. Esta es la orden. Nadie se lo puede decir, desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, siendo así, ¿qué te parece este tuit? Ahora que la Corte de Apelación de Santiago le devolvió al juez Job García algunas de sus decisiones, sería bueno que ahora se pase por la oficina del presidente de la Suprema Corte de Justicia para que se tome un cafecito con esto. Lo que se sugiere es que pase por donde el juez superior para que le dé orden de precarizar las garantías de derecho, de que a todo lo que el Ministerio Público le pida, él lo acoja. Claro. De que si le piden prisión a usted, mire, usted está aquí, ahora mismo en este país se están produciendo tal vez una veintena o una centena de actos de violación a la ley penal. Es decir, se están cometiendo crímenes y delitos en este momento.
¿Tú sabes por qué tú no eres culpable del delito que se está cometiendo ahora mismo en Santiago de los Caballeros? Bueno, tú no eres culpable porque no lo has cometido. Ajá. Pero obviamente, desde el punto de vista de la imposibilidad que tú tienes material para estar en dos lugares a la misma vez, es obvio que eso te descarta. Eso te descarta. Pero tú sabes que mucha gente en la condición tuya le han pedido prisión preventiva y se le han otorgado, siendo totalmente inocente. Y te puedo dar ejemplos. Aquí padeció prisión preventiva Andrés Bautista, un hombre inocente sometido a los avatares del proceso penal. Aquí no sufrió prisión preventiva por su condición de diputado, pero le fue pedida una medida y no se le otorgó en ese sentido, pero estuvo sometido a un proceso penal el presidente de la Cámara de Diputados, Sí, Pacheco. Pacheco, claro. Alfredo Pacheco Soria. Recuerden, señores, el afamado caso Faña, un hombre inocente sometido y hecho preso, Sí. que sufrió los embates de la prisión preventiva. Fíjate cómo el sistema se puede equivocar y personas, no voy a seguir, y personas honradas, decentes y sobre todo inocentes pueden cursar el derrotero, el camino hacia la prisión preventiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abonar en las garantías. ¿Cómo? Abonar en las garantías, porque se supone que las garantías deben permitirle a una persona que sea inocente poderse marginar o, si el sistema comete un error, poder demostrar que se ha tratado de un error y poderle devolver, Resarcir ese daño. poderle devolver su condición de hombre libre. Doctor, usted está diciendo que aquí tenemos una justicia que otorga prisión preventiva, o sea, satisface en resumen todo lo que el Ministerio Público demanda. Bueno, en el 90 y tanto %, tú lo puedes buscar, son las Usted estadísticas. habló de populismo penal. Claro, también, tú o sea, puedes que buscar, eso sería, ahí iría. busca las estadísticas. El Ministerio Público, el caso que tú quieras. El caso Medusa. Pulpo, vamos con Pulpo. El caso Pulpo. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para una cantidad de personas y a otros le pidió prisión domiciliaria y a otros le pidió, por ejemplo, una garantía. ¿Qué se otorgó? Exactamente lo que pidió el Ministerio Público. Ahí es el 100%. Búscate otro. Otro, cualquiera, el que tú quieras. Medusa. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para una cantidad de personas. Pidió arresto domiciliario para una cantidad de personas. Y solo uno obtuvo una garantía económica, que fue el famoso encargado de asuntos, el asesor. Y no será un El asesor. Ministerio Público que está haciendo su trabajo. Pero ¿y cómo va a ser? Claro, bien bueno, documentado con lo que se le documentado. entrega. Bueno, pues, las pruebas necesarias. es que, óyeme. Yo veo unos camiones Eso que llevan- es un disparate. Escúchame, no lo que tú dices, sino que pensar así. Te voy a decir por qué. Y yo sé que tú lo dices tratando de someterme a mí. ¿Cómo se dice? No, doctor, nunca. Presionando, no. No presionándome, no, sí, como decimos en el Lo que pasa es que yo no soy abogado, entonces yo veo que siempre llevan unos Claro, papeles. No, doctor, pero mira, mucho, mira, mucho mira, orden, mucho, Yo que estoy cubriendo mi asunto y digo, bueno, todas siempre esas pruebas. Yo te lo voy a poner muy suave, eso, sencillo. Ustedes dos son periodistas, son comunicadores. Ustedes tienen familia, no sé qué tipo de familia, pero lo pueden demostrar con actas de nacimiento. Ustedes tienen una profesión, ustedes han estudiado, ustedes tienen una relación laboral. Ustedes son personas con arraigo social y familiar. ¿Sabe lo que significa eso? Que ninguno de ustedes son candidatos a prisión preventiva. No importa el hecho de que se le acuse. Entonces, cuando te dan prisión preventiva, sobre hecho cual que sea, que no ameritan por la condición específica de la persona, porque la medida de coerción tiene un carácter de personal. O sea, tú tienes que ver a cada individuo en su realidad y ver los arraigos de forma particular de Maxi, los arraigos de Israel, son sometidos los dos, y ver cuál de ellos es candidato para una medida de coerción determinada. Y yo les digo, si esos son ustedes, pasen por el tamiz de la realidad propia de ustedes, de conformidad con el ámbito de discusión del artículo 229, a las personas que se encuentran sometidas a prisión preventiva en la actualidad. Usted me va a decir que un ex procurador, no importa lo que haga, oye, no importa lo que haya hecho, lo que se presuma que haya hecho, no lo que haga, porque eso hay que probarlo en un tribunal. Usted lo presume culpable, pero solo usted, Ministerio Público, porque la Constitución dice que todos nosotros debemos presumirlo inocente, dice la Constitución. Entonces, ese presunto inocente, no importa lo que haga,
no es susceptible de prisión preventiva en buen derecho. En buen derecho. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos un derecho que no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque ese se ceba, a veces abre los ojos, a veces los cierra, dependiendo de ciertas situaciones, pero la realidad es que nosotros no tenemos un sistema que se aplique al dedillo, que se aplique de conformidad con las garantías penales sustantivas insertas en la Constitución. ¿Qué van a pasar con esos casos de alta gama que tenemos en la justicia ahora mismo y que uno, como dijo Israel ahorita, ve esa cantidad enorme de pruebas que son supuestamente casos blindados, irrefutables? A su juicio y de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué podría pasar con estos casos? Porque incluso hay plazos que se están venciendo. Yo te voy a hacer una pregunta para responder a tu pregunta, pero también le adicionaré algo. Si el presidente de la República fuera el fiscal, el actual candidato del PLD fuera el acusado, Abel Martínez, y el juez fuera el actual ministro de la Presidencia y presidente del PRM, Paliza, José Ignacio Paliza. Administrativo, ¿verdad? Okay. El ministro José Ignacio Paliza. Y el presidente pide prisión preventiva a Paliza. ¿Qué tú crees que le va a dar Paliza? Bueno, no, dígame usted la verdad, con honestidad. ¿Qué usted cree que va a pasar? Dígame con honestidad, tranquilo. No, está condenado el hombre. Está condenado, ¿verdad que sí? Entonces, si tú estás persiguiendo a los jueces para que los jueces se alineen, ¿qué va a pasar con los casos? En derecho lo van a perder. Ahora, en decisiones, que es otra cosa, en decisiones ellos pueden conseguir jueces que se alineen igual. Hoy no le dieron prisión preventiva a gente que no califica para prisión preventiva. Lo que pasa es que aquí nadie dice eso. O sea, aquí nadie dice eso. Y cuando alguien lo dice, creen que tiene un interés marcado. Doctor, pero ya con esta pregunta finalizo, porque el tiempo se nos terminó. Pero a ustedes, a mí no, a mí apenas comienza. Los jueces tienen una asociación, los procuradores también. ¿Por qué los jueces en su asociación no dicen, bueno, estamos siendo presionados, la prensa, los fiscales? Yo he dicho de forma reiterada, el peor enemigo de un juez es otro juez. Si los jueces fueran realmente responsables y quisieran al juez, al otro juez como su hermano, claro, entendiendo lo siguiente, recuérdese, que es que cada juez es independiente de otro juez. Pero vamos a suponer que el juez por lo menos, anteponga a su colega al momento de decidir y apreciar entonces en inexacto el acontecimiento jurídico que le es sometido. ¿Tú crees que a un juez ciego de Santiago que varió una medida atendiendo a los presupuestos que son más que suficientes, que todo el mundo sabe que no cogió un peso, que lo hizo de conformidad con el ámbito de discusión de los artículos 229 y 226 del Código Procesal Penal, la Corte le podía variar esa medida de coerción? No, lo hizo para joderlo, lo hizo para dañarlo, porque ellos no tomaron en cuenta nada de eso, porque son inhumanos, señor. Estamos hablando de personas que son capaces de quitarse la vestidura de humanidad para constituirse en un elemento partícipe de la nauseabunda intención de dañar penalmente a las personas en la República Dominicana. Bueno. Después de enero, en enero. En enero tiene que volver. Bueno, el 7 de enero, el día del Poder Judicial. Ah, bueno. Vamos a ver si logramos coincidir con el doctor para esa fecha otra vez. No sale más del asunto. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias por haber estado por aquí. Tenemos ya la cita para el próximo mes de enero y ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Amigos, amigas, continuando con más en el repaso, aquí con Marcy e Israel comentando la actualidad internacional.
Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de ese mundial de fútbol en Qatar? Qatar. ¿Estamos presentes los dominicanos en Qatar. Qatar? No, ahí no llegamos. No llegamos a Dominicanos Qatar. están en todos los lados. No lo Como dudo que ahorita público, aparece. como No, una bandera, obvio, porque aquí no claro. somos un No, país de no fútbol jugamos nada de tampoco. eso. No, Aquí- pero se están haciendo intentos. Sí, Hay no. jóvenes que están practicando. Claro. Ojalá, aunque a nosotros nos caracteriza el béisbol, Béisbol. que es nuestro deporte Exacto. nacional, lo cierto es que este mundial de fútbol ha acaparado la atención Sí. mundial. Ujú. Todo el mundo está pendiente. Los grandes países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, que ha tenido es una que tradición la siempre. La fanaticada del fútbol Es es ma- una es una cosa cosa- impresionante. Ay, o sea, es que sí. uno solamente tiene que entrarse a los periódicos, a las redes de esos países cuando pierden o ganan. Y es un júbilo que se habla hasta de día feriado. Pero y y- no estamos hablando de que ganaron el campeonato, No. la No. copa. No, no, No. ganaron un juego. Como Un los, juego. están como los estrellistas, cada vez que ganan un juego celebran. No, celebran como que se está acabando el mundo. Pero Y realmente, cuando pierden también es frustrante. Sí. Argentina perdió Una un cosa, partido. es lo que te iba a decir, o y sea. casi se mueren esos argentinos Sí. que han tenido esa fama con Diego Maradona de tantos años. no, bueno, el día pasado, más de 100 y tanto de muertos, luego de un partido de Sí, fútbol los también, hinchas o sea, son- es una cosa que tú dices, pero espérate, y qué Impresionante. tanta euforia es que tiene Qué esta gente. pasión. Pero realmente, este campeonato, desde el inicio comenzó teniendo cierto morbo, se hablaba de que llevarlo a Qatar, no llevarlo, de que se compró, si se llevaba o no allá. O sea, desde el inicio de este mundial se ha mantenido en la palestra y no ha salido Sí. ningún No, y que también No, se la está FIFA hablando- sobre todo, que ha sido muy cuestionada. Claro. Exacto, el cuestionamiento de la FIFA ha sido terrible. Muy terrible. Lo cierto es que este es un espacio que aprovechan los países a través de sus delegaciones para demostrar su presencia, demostrar ostentación, poder. Qatar ha aprovechado para... Han botado la casa Han por la botado ventana. la casa Es lo por que la siempre lo ventana. hace. Y el turismo que eso genera, la Y el cantidad de personas que turismo, visitan esos claro. países. Claro, Sí. eso genera Claro. mucho dinero. Qatar es un país riquísimo, Muy lo ha rico. demostrado Ujú. ahora. Esta celebración no ha estado exenta de polémicas, creo que como todas. Ujú. Entra aquí también el tema de la doble moral, el doble moral, el doble estándar para medir las cosas, porque hubo quienes querían boicotear la celebración, que no la apoyara la gente por Sí. la religión. Ujú. Es un tema Sí. que es una La religión, una religión islámica y la muy costumbre, estricta. que Sí. Y la ustedes saben costumbre. que las mujeres como tienen que vestirse, que no pueden salir solas, No, no. una serie de requisitos que establece su sistema Exacto. de Estado. Y que la moda, que es la promoción del movimiento LGBT, por ejemplo, ahí no se podía. Ah, eso era otro no, tema. no se podía. No se podía llevar Entonces, eso eso ni soñarlo, Ni ni soñar. pensarlo, porque es muy estricto la regla en ese caso, que hasta con prisión se puede señor. condenar. Entonces, hubo mucha gente que quería boicotear eso, y me gustó mucho lo que dijo el presidente de la FIFA, Infantino, que hay mucha doble moral Ujú, al sí. momento de analizar eso. Se habla también de corrupción de Qatar para lograr esa sede, Sí, pero se ha hablado de corrupción siempre, cada vez que se otorga una sede. en todo. Pasó con el Mundial de Rusia también, Ujú, que dijo, sí. eso fue corrupción cuando se le entregó la sede, porque no Siempre, estaban preparados. siempre pasa, porque es que fíjate, ahora mismo Qatar está en No, la ya. palestra, Qatar es la Claro. moda. es la moda, y lo mismo pasa con las Olimpiadas, también con los Ujú. Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan que Japón, también los intereses que habían de que sí, de que no, y que fueron hasta suspendidos por la Suspendidos, pandemia, exacto. y después tuvieron que hacerse? O sea que esto, como dice Israel, es una oportunidad para los estados, pero que también hay muchos intereses detrás, Claro. Así detrás es. de esas sedes. Bueno, esta semana también hubo protestas en China. Protestas con una gente levantando un papel blanco. Blanco. Ahí no pueden decir por qué están protestando. Pero, Pero todo el es mundo que sabe que la se gente trata... está cansada, los Exacto. chinos y chinas están cansados, Israel, del confinamiento. Sí. Sí. Ha vuelto el tema de la pandemia del COVID, señores, por todas partes, cuídense, están recomendando de nuevo el uso Volver de a la la mascarilla. Y en China, según el gobierno chino, hay de nuevo una ola de COVID. El tema es que
la ciudadanía, por lo que hemos podido leer, darle seguimiento, está cansada ya del confinamiento. Protestan diciendo que las vacunas que se le han puesto son vacunas muy suaves, muy light, que realmente no están protegiendo. Y pasó en esta semana que en medio de una protesta a Israel, un edificio se incendió y murió muchas personas porque no pudieron salir. O sea, al estar en confinamiento ni siquiera pudieron entrar las autoridades para salvar a estas personas. Eso es muy triste. Eso es muy serio y yo creo que esto podría debilitar el gobierno chino, que además de esa protesta por el confinamiento está el tema también en contra de Xi Jinping. De Xi Jinping. Porque lo están viendo como un presidente que ya ha querido permanecer a la fuerza. Sí, la tradición allá son 2 periodos. Sí, sí. Que son un periodo de 5 años. Entonces estamos hablando de 10 años. Él entonces vence sus 10 años y queda con la pista abierta para volver, sabrá Dios cuántas veces. Y toda esa protesta tiene que ver con eso. Está claro. Pero Bueno, están vinculadas, pero casi todos cuando llegan al poder quieren quedarse cargo. y llegar hasta bien mayorcito. Que a propósito, hablando de mayores, el presidente Biden estuvo de cumpleaños, 80 años, el presidente. 80. El más viejo. Más viejo en el poder, sí, sí. 80 que se le notan. 80 divariando. 80 que Vamos pesa, a decirlo así. Y 80 años donde es evidente que ha contado con la complicidad, el cuidado de los medios de comunicación. Dilo así, no diga complicidad, el cuidado de los medios de comunicación, de no proyectar, sobredimensionar o presentar las limitantes que cada vez son más evidentes del peso de la edad. A veces se queda como sí, dicen incoherencias, bueno, se va a pero fechas que no son. Lo importante es que el personas. aparato administrativo del gobierno siga funcionando. Sí. No hace falta la figura esa es la presidencial, ventaja de Estados Unidos. sino que es exacto. un país que tiene pilares democráticos y que todo puede continuar. Y hablando de democracia y de Estados Unidos, la semana termina bien y más relajada con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Oh, sí. Está pendiente el tema del Central Romana, pero la visita de la Te iba a representante... preguntar de eso, Sí, Luz. Esa visita. del Comando Sur. Esa visita fue como para pasar un pañito, como para que nos sentemos, hablemos, qué es lo que está pasando. Es como así, porque aparte hay que reconocer también que hay un buque de médicos aquí que vinieron de Estados Unidos y que están prestando asistencia médica, cirugías que se van a realizar aquí, importantísimas y que son carísimas y que se van a realizar gratis aquí. Y eso hay que resaltarlo. Pero la del Comando Sur, que supuestamente vino por esa jornada, bueno, no, estuvo con el presidente de la República, Luis Abinader, claro. Lo acompañó a la graduación de los nuevos militares egresados del ejército. Su presencia estuvo allí muy significativa. Y esa mano, esa visita fue de respaldo. Recordemos que Estados Unidos y la República Dominicana tienen estrechos lazos en materia de cooperación militar. Entonces eso fue una demostración, estamos aquí. Lo otro se va a seguir resolviendo por las vías diplomáticas. Eso es como te doy el pecozón y después te mando el mentor. Exacto. Te suavizo un poquito para que no que mira, como decía el poeta nacional Pedro Mir, la historia de Estados Unidos no se puede escribir sin la historia de la República Dominicana. Igualmente, la historia de la República Dominicana no se puede escribir sin Estados Unidos. Sí, no, claro, así que somos países que nos unen muchos vínculos del pasado, del presente y del futuro también nos van a unir. Queda de hacer bembita y entenderse con los gringos, porque total, son los que más cerca están de nosotros. Al final. Qué bien. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más. No se muevan. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti.
Seguimos con más el repaso y ya en esta etapa final yo debo admitir que estoy seriamente preocupado porque no he sido censado y el censo terminó. Yo tampoco, en mi casa de que fueron. Y le pusieron el Del sticker papelito. y estaba cerrado. Ay, mi Señores, hermano. pero no sean tan negativos. O sea, para ti de 3, Vamos a darle a ti te censaron. todavía, pero vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad de que la ONE pueda completar el proceso. Sí. Ha habido muchas debilidades, pero El problema es que ahora hay que comunicarse con la ONU para que La la ONE para que la ONE vaya a tu casa. Esa es la nueva metodología. por lo menos está esa propuesta Sí, de porque que ya no- la gente pueda llamar y vengan. Yo tendré que llamar. No sí. se va a extender. No, El porque censo, se extendió ya una Ya vez. tampoco hay recursos para eso, lo sabemos. Exactamente. Entonces, ya, si usted no ha sido censado, usted se comunica con la ONE para que vayan a su casa. ¿Tú sabes cuál es el problema de esto? Que Comenzó mal. tú y yo lo hacemos porque entendemos la necesidad de tener datos estadísticos Claro. reales en nuestro país. Nosotros y un grupo más lo entiende. Pero hay una cantidad importante de dominicanos que eso no le importa No, claro. porque no Sí. se le explicó la importancia de nosotros saber cuántas personas tenemos en República Dominicana, cómo estamos, el nivel socioeconómico que tenemos, Sí. cómo estamos distribuidos. A nadie se le explicó eso y al no explicarle eso, el que está metido en el capotillo, en el fondo del capotillo, de cualquier otro sector o en San Juan por No, allá, en un campo no le alejado. importa eso, no va a llamar a la ONU para que lo vayan a censar. ¿Entiendes? Exacto, Bueno, también. tenemos que pasar balance a las lecciones aprendidas de esto. Sí. Definitivamente. También había un tema con las migraciones que tenemos aquí, que se volvían muy esquivos al momento, o sea, los que respondían Ujú. se volvían muy esquivos y ya ahí te está dando ahí un fallo Claro. en la data. Y lo otro es que muchos no lo recibían. Pues, también a eso se suma el tema de los empadronadores. Sí. Hubo un ruido feísimo con No, ellos. desde el inicio hasta el desde el final. inicio. De hecho, en Todo el esta semana proceso. se dieron varios ruidos así, con Sí. no me pagaron, que no me han pagado. que- Todo el proceso, o sea, entonces también al final ya sale una información negativa sobre la manera en que se adquirieron las tabletas, el tema de la adjudicación que no es bueno y que es posible que más adelante por ahí también haya un tema judicial o administrativo que haya que Sí. explicar mejor. ¿Verdad? Entonces como que esas cositas no ayudaron al censo. También en esta semana el Colegio Médico marchó junto con la Asociación Dominicana de Profesores y la Coalición por una Seguridad Social Digna hasta el Congreso Nacional en demanda de una reforma a la Ley de Seguridad Social. En momentos en que hay un repunte de influenza, de gripe, de COVID, otra vez aquí en la República Dominicana, y la marcha como que absorbió lo más importante de ese día, que fue el paro de los médicos. Ujú. O sea, los médicos paralizaron su servicio en sí. todo el país y eso no Cosa es que bueno. yo lo sigo condenando de manera particular. Claro, Sí, claro, claro, porque claro. abusivo Debe eso. ser condenado. Sí. El problema es el conflicto que tienen con las ARS, los médicos. Y pagamos Exacto. los pacientes. Los pacientes pacientes. pagamos porque, y hay que darle cierta razón a los médicos Claro. también, porque es que ellos si le cobran, vamos a suponer, son 1.500 pesos lo que cuesta la consulta, y usted va con un seguro, de esos 1.500 usted paga 500, Ujú. lo otro lo pone la ARS, el seguro. Pero de eso le vienen pagando al médico tal vez 300, 400 Sí, pesos. en realidad Sí, sí, Por lo claro. otro hay que se queda la modificar. ARS y tardan meses en pagarle. Claro, porque el No punto... lo cobran de una vez. No, porque nunca hemos condenado la lucha. De hecho, estamos a favor Muy de a los favor, médicos, claro. de que lleven esa lucha. Lo que hemos condenado es el método que se ha utilizado y el hecho de que no se le haya explicado a la población eso que tú acabas de explicar. Porque si tú le explicas eso a la población va a salir a apoyarte. Pero si tú lo que haces es que me castiga y no me da la atención, olvídate que yo no voy a creer lo que tú me estás diciendo. Porque al final Exacto. tú eres el que me da la atención, no la eres. El contacto lo tiene uno con el médico Claro. regularmente. Y hay muchísimas quejas con relación a las ARS, el tema de la cobertura,
las atenciones, casi siempre el medicamento o el procedimiento que tú necesitas Nunca cumple. no te lo cubre. No, nunca. Sí, sí. nunca. O sea, entonces es un tema. Pero ojalá que vengan tiempos mejores. Estamos en diciembre, estamos en Sí. Navidad. Cero Y No se, pleito. cuídense, Esos no son- se enfermen, por si acaso. no se enfermen. sobre Coman todo. mucho. Beban Con poco. moderación, con moderación. Señores, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Bye, bye.